Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Los versículos anteriores a estos versículos que leímos en esta mañana nos muestran a Dios dándole instrucciones a Moisés de cómo debían ser presentadas las ofrendas, los holocaustos, allí en el altar del holocausto. Y dentro de estas instrucciones respecto al altar del holocausto, aparecen estos dos versículos que son un mandato expreso de Dios a Moisés, donde Dios le decía a este siervo de Dios que el fuego que se debía encender en el altar, ese fuego con el cual serían consumidos los holocaustos y las ofrendas, Dios le estaba dando un mandamiento a Moisés de que ese fuego debería arder continuamente, que ese fuego nunca debería apagarse. Y esto es lo que leímos en el versículo 13. Dios le dice a Moisés: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Sabe? Cuando yo estuve leyendo estos versículos, en mi corazón se despertó una curiosidad y quise preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué tú querías que ese fuego ardiera continuamente? Si los sacerdotes bien podían encender el fuego, quemar el holocausto, y cuando el fuego se apagara y ellos volvieran a usar el altar, ellos podían volver a encender el fuego nuevamente, no había ningún tipo de problema respecto a esto. Pero no, Dios quería que el fuego ardiera continuamente, que el fuego no se apagara jamás. Y seguí indagando en las Escrituras y me encontré con unos versículos aquí en este mismo libro de Levíticos. Y Dios contestó esta interrogante que había en mi corazón de por qué era que Dios quería que el fuego en el altar no se apagara nunca, que estuviera constantemente ardiendo. Y en el capítulo 9 de este mismo libro de Levítico, en los versículos 23 y 24, hay dos versículos que nos enseñan y nos narran algo que aconteció. Y dice aquí la palabra de Dios: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24, muy importante: y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dice el versículo 24 que salió fuego de delante de Jehová. Y entonces yo entendí aquí, por este versículo, por qué es que Dios no quería que el fuego del altar se apagara. Y es que el fuego que ahora ardía en el altar, el fuego que ardería a partir de este momento en el altar, ya no era un fuego encendido por hombre, ya no sería un fuego terrenal, ahora era un fuego celestial, salido de la misma presencia de Dios, el que estaba allí en el altar consumiendo los holocaustos. Y por ser un fuego salido de la misma presencia de Dios, ese fuego en el altar había que cuidarlo. Ese fuego en el altar había que avivarlo. Ese fuego en el altar no se podía dejar apagar. Y a lo largo de la historia vemos cómo Dios se manifiesta al pueblo de Israel por este orden sacerdotal de sacrificio respecto a holocaustos y ofrendas de animales. Pero llegado este tiempo de la dispensación de la gracia, cuando tú y yo ahora ya no necesitamos de estos sacrificios, de estos holocaustos para acercarnos a Jesús.
sino que ahora a través del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos libre entrada a su presencia. Ahora no necesitamos este tipo de altares o este tipo de holocaustos. Mas sin embargo, el fuego de Dios sigue encendido. El fuego de Dios sigue encendido. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Porque Dios quiere que tú y yo seamos un altar que esté encendido constantemente delante de su presencia. Ya el tiempo del altar del holocausto pasó. Ahora Dios quiere un altar en cada uno de nuestras vidas. Un altar encendido constantemente. Donde esté ese fuego ardiendo. Donde esté ese fuego sobre tu vida y sobre mi vida, elevando un olor agradable delante de su presencia, con nuestra vida santa de obediencia y consagración a Él. Esa es la voluntad de Dios. Fíjese si tal es así, que en el libro de los Hechos capítulo 2 aconteció algo y es un tema muy conocido por la iglesia. Dice que ahí el día de Pentecostés, como todos sabemos, estaban todos unánimes juntos y Dios encendió un fuego sobre aquellos primeros creyentes. Dios encendió un fuego y está aquí literal en la escritura, porque cuando leemos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como te dije anteriormente, el tiempo del altar del holocausto pasó. Pero ahora Dios estaba encendiendo otro fuego. Dios estaba dando continuidad a ese fuego que había sido encendido allí en aquel holocausto. Cuando salió fuego de su presencia, dice la palabra de Dios, estaba dando continuidad a ese fuego. Ahora allí sobre aquellos 120 que estaban congregados en el aposento alto, se estaba encendiendo aquella llama. Juan el Bautista dio testimonio de esto cuando él habló de Jesús. Cuando vinieron a preguntarle, él dio una respuesta que tiene que ver con lo que estamos hablando en esta mañana. Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan el Bautista decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que la palabra de Dios testifica en esta mañana de que ese fuego santo sigue encendido sobre la iglesia, de que es la voluntad de Dios de que ese fuego siga prendido, siga flamante, siga avivado sobre la iglesia de Jesucristo. Ese es el fuego santo que ha provocado los avivamientos de la historia. Ese es el fuego santo que se prendió ahí en Gales y hubo aquella transformación enorme sobre toda la sociedad. Ese es el fuego santo que se prendió y se avivó en la calle Azusa, que fue una referencia mundial por aquel avivamiento. Y ese mismo es el fuego santo que Dios está encendiendo en nuestra casa, sobre tu vida y sobre mi vida. Es el mismo fuego santo que Dios está levantando sobre tu vida y sobre mi vida. Y dice Dios en esta mañana que ese fuego que Dios está prendiendo, ese fuego encendido sobre su altar, tiene que arder continuamente. No se puede apagar. Hay que avivarlo. No se puede apagar, hermano, porque déjame decirte que se apaga. Si no lo cuidamos, se apaga. Si no le ponemos todo nuestro empeño, si no lo anhelamos, se apaga. Y Dios no quiere que se apague. Dios no quiere que se apague. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo escribía en el versículo 19 4 palabras a los tesalonicenses. Un versículo compuesto por 4 palabras, pero tienen un peso enorme en cuanto a una alerta espiritual. Y Pablo le decía a los tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu.
Hermanos, no podemos dejar que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio nuestro, no podemos dejar que se apague. No podemos dejar que se apague, porque eso es un fuego santo, salido de la misma presencia de Dios, como aquel que se encendió en el holocausto. Y tú y yo tenemos que cuidarlo, porque se apaga. Bendito sea su nombre para siempre. El rey David tuvo su caída espiritual. Y yo estuve comparando la vida del rey David con la vida de otros siervos o hombres que cayeron y fueron desechados de la presencia de Dios. El rey David tuvo su caída espiritual y tuvo su consecuencia, pero él no fue desechado de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Por el deseo que había en su corazón. ¿Usted sabe cuál era el deseo que había en el corazón del rey David, aun cuando él se encontraba allí en el suelo espiritualmente hablando? Quedó plasmado en el Salmo 51, versículos 10 y 11. David, en su dolor, en su caída, reconociendo que estaba mal delante de Dios, había un deseo en su corazón, y este deseo, a pesar de que él estaba mal delante de Dios, este deseo que había en su corazón ardía como una ofrenda encendida delante de Dios. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él estaba hecho polvo. Él había caído de una manera terrible. Pero la intención de su corazón y su petición delante de Dios: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que por muy rey que él fuera, él sabía que aunque tuviera el ejército más poderoso de la época, él sabía que sin la presencia del Espíritu de Dios no era nadie. Él sabía que sin la presencia del Espíritu de Dios su vida tendría fin, su reinado tendría fin, su nombre sería apagado, porque es la llama del Espíritu Santo de Dios. Lo único que nos puede mantener ardiendo delante de la presencia de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Lo único que te puede dar vida en esta vida. Por eso ese fuego hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que atesorarlo. Y hay que avivarlo. Es importante, hermano mío. Es muy importante, hermano mío, que tú y yo constantemente estemos demostrando delante de la presencia del Espíritu Santo anhelo por su presencia. Es importante que estemos demostrando constantemente anhelo por su presencia. Es importante que nos enamoremos de Él. Cuando usted se enamoró de su esposo o de su esposa, usted sentía el deseo constante de estar con su pareja, ¿verdad? Usted sentía el anhelo constante de estar juntos, de visitarse. Y la persona amada por usted se sentía contenta y feliz cuando veía en usted ese anhelo por estar juntos, ¿verdad? ¿Cuánto más con el Espíritu Santo? ¿Cuánto más con el Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, que es nuestro consolador, que, como dijimos al principio del tiempo, es la misma presencia del Dios de los cielos derramada sobre tu vida? ¿Cómo no vamos a anhelar constantemente su presencia si es la presencia de Dios? Entonces esto es algo que tú y yo tenemos que cuidar. Anhelar segundo a segundo en nuestras vidas su presencia. Estar más cerca de Él continuamente. No dejar que nada ni nadie apague ese fuego. Yo me imagino en la antigüedad, cuando Dios dio este mandamiento a los sacerdotes y levitas, el fuego no se apagará. Yo me imagino los sacerdotes y levitas luchando contra el viento, luchando contra la lluvia. El fuego no se puede apagar, hay que mantenerlo ardiendo. Y así tiene que estar el cristiano, apercibido todo el tiempo, detectando en nuestras vidas qué cosa es lo que puede hacer apagar este fuego. Porque el fuego no se puede apagar
Santiago en su epístola escribe unos versículos durísimos, hermano. Durísimos. En el capítulo 4 hay unos versículos durísimos que quiero traerlos, y el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón traerlos en esta mañana para que despertemos si hay algún sueño espiritual que está rondando nuestras vidas. Si hay alguna lluvia de apatía, de desánimo, de mediocridad espiritual que está rondando mi vida y quiere apagar ese fuego que Dios ha encendido en mi corazón, la palabra de Dios en estos versículos nos dice algo, y aunque te suene fuerte en esta mañana, atesóralo en tu corazón porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios confronta, es porque Dios te ama. Es porque Dios te ama. Y dice aquí, a partir del versículo 1 del capítulo 4 de Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, pregunta el apóstol. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Sigue diciendo: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está fuerte el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Escucha esto, iglesia. El Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y aquí el apóstol está llamando la atención sobre una serie de cosas y actitudes en nuestras vidas que pueden hacer que ese Espíritu Santo se apague en ti y en mí, aun cuando Él, dice la Escritura, que nos anhela celosamente. ¿Tú puedes percibir esto? El Espíritu de Dios, la misma presencia del Padre, nos anhela a ti y a mí. Él nos anhela. Él desea estar sobre tu vida y sobre mi vida celosamente, con un ardiente deseo de estar sobre ti y sobre mí, de ministrar sobre ti y sobre mí. Él lo anhela celosamente. Entonces, ¿cómo tú y yo no le vamos a anhelar a Él también celosamente? ¿Cómo tú y yo nos vamos a disponer en nuestros corazones, buscarle, serles agradable, llenarnos de su presencia para servirle, honrarle, decirle: heme aquí, Señor, haz conmigo lo que quieras? ¿Cómo tú y yo vamos a estar sumergidos en este sueño espiritual, dándole prioridad a otras cosas, como decían los versículos que anteceden al versículo 5, a esas cosas del mundo que nos hacen amigos del mundo, pero enemigos de Dios, a esas cosas que apagan el fuego del Espíritu en nuestras vidas? La prioridad tiene que ser la presencia del Espíritu Santo. La prioridad tiene que ser el llenamiento del Espíritu Santo. La prioridad tiene que ser mantener vivo, avivado en todo tiempo ese fuego que Dios está encendiendo en medio de ti, Iglesia Metodista Fe de Tampa. No puedes dejar que ese fuego se apague. No puedes dejar que ese fuego deje de arder y deje de crecer. Cuando el fuego de Dios se apaga en medio de la iglesia, nos volvemos una sociedad. Cuando el Espíritu de Dios se contrista en medio de la iglesia, nos volvemos un club social. Nos reunimos, pero somos, como dice la palabra de Dios, címbalo que suena, metal que retiñe. Nos convertimos en una sociedad, porque es la presencia del fuego de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Sí, y nos hace vivir la verdadera vida en el Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, cuando no tenemos ese fuego santo ardiendo en nuestro corazón, no podemos vivir en el Espíritu. Y entonces estaremos viviendo en la carne. Lo dice la palabra de Dios, Romanos 8, capítulo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Y aquí no está hablando de tu espíritu y de mi espíritu. Está hablando del Espíritu Santo porque está escrito con mayúscula. Si es que el Espíritu, escrito con mayúscula, de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Está claro? Hay que avivar el fuego de Dios, hay que mantenerlo encendido. Hermano, usted se imagina que allá en la antigüedad, en el altar del holocausto, se dejara apagar aquel fuego, el fuego ardiera, quemara el holocausto, se apagara y hasta que no volviera a llegar otro tiempo de ofrecer el holocausto a Dios, se volviera a encender el fuego. Usted se imagina, ¿cuánto han visto un barbecue que cuando se usa se queda todo grasiento ahí con restos de carne? ¿Qué pasa? Apesta, hermano. Apesta. Y entonces eso es lo que pasa cuando en tu altar y en mi altar se apaga el fuego de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Tus deseos carnales y mis deseos carnales. Tus acciones dadas a pecar delante de Dios son las que empiezan a emanar esa peste o ese hedor desagradable. Eso es lo que pasa cuando el fuego de Dios se apaga en tu vida y en mi vida. ¡Wow! Y vienen los gusanos y se vuelve tremenda pudredumbre y es desagradable. Entonces por eso es que Dios quiere que el fuego de su Espíritu Santo esté ardiendo continuamente en tu corazón y en mi corazón. Y no solamente ardiendo, tiene que estar siendo avivado, avivado, avivado en todo momento. Hay que echarle leña, hay que echarle leña, hay que echarle leña para que ese fuego se avive. Y yo decía, Señor, ¿cuál es la mejor manera de cuidar este fuego santo? ¿Cuál es la mejor manera de avivar este fuego santo? ¿Sabe? Pablo le decía unas palabras a su discípulo Timoteo, y es la que Dios nos recomienda en esta mañana, para que tú y yo avivemos ese fuego santo que Él ha hecho descender sobre nuestras vidas y que está ardiendo en tu vida y en mi vida como un altar delante de la presencia de Dios. Pablo le decía a Timoteo, y esto es lo que el Espíritu de Dios te aconseja en esta mañana, Iglesia Metodista Fe de Tampa. Él le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo, hijo mío, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta es la mejor forma de avivar ese fuego. Avivar el don que tú sabes, el don que tú sabes que Dios te ha concedido. Aquí todo el mundo sabe en qué es efectivo en la obra del Señor. En lo que tú eres efectivo, ese es el don que Dios te ha dado. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo te instan en esta mañana a avivar ese don que te ha sido dado por Dios. Si tú eres capaz de avivar ese don, si yo soy capaz de avivar ese don que he recibido de parte de Dios, el fuego no se va a apagar. El fuego no se va a apagar. Y todos juntos vamos a hacer carbones encendidos en la presencia de Dios. Y la llama del Espíritu Santo se va a ver a las millas de este lugar. Y muchas vidas que están sucumbidas en el frío del pecado, en la oscuridad del pecado, van a querer venir a refugiarse bajo el calor de la llama del Espíritu Santo, cuando sea notoria esa llama y se vea a las millas. Pero tú y yo tenemos que avivar ese fuego con el don que Dios te ha dado. Y no solo con el don que Dios te ha dado. Dice la palabra de Dios que tú y yo tenemos que procurar los mejores dones. No te puedes conformar con eso que tú sabes que está siendo efectivo ahora. No, hay más para ti. Hay mucho más para ti. Hay mucho más fuego preparado para andar en tu vida. Mire, yo he tenido visiones en este lugar, ¿sabe? Yo he visto en mi espíritu esas lenguas de fuego que ardían en Pentecostés allí. Y los hermanos orando. Y las lenguas repartidas, flotando sobre cada uno de nosotros. Y de buenas a primeras en la visión, la lengua comienza a descender sobre algunos, pero sobre otros se mantiene inerte. Y en mi espíritu yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué sobre unos desciende y sobre otros no? Y el Señor me decía,
Porque hay algunos que creen, hay algunos que están buscando el llenamiento, hay algunos que están buscando el crecimiento de los dones que yo le estoy dando, pero hay otros que están pasivos, hay otros que tienen su mente y su fe limitada y se conforman. Dios te dice en esta mañana, no te conformes. Aviva el fuego del don de Dios que hay sobre tu vida. Busca, busca, busca más y más de su presencia. ¿Tú has recibido el don de lenguas? Te pregunto en esta mañana. ¿No has recibido el don de lenguas? Hermano, búscalo, porque es bíblico. En mi nombre, dijo el Señor Jesús, hablarán nuevas lenguas. Eso es para ti y eso es para mí. Y eso no es locura. Eso que tú oyes a alguien hablando lenguas, eso no es locura. Eso no es que nadie está hablando disparate. Eso pensaba yo en mis primeros años de creyente. Yo decía, son cosas inventadas. Trabalengua que la gente dice en mis primeros años de creyente. Pero yo me dispuse en mi corazón a buscarlo. Y yo decía, Señor, yo quiero eso. Yo quiero sentir lo que ellos sienten. Yo quiero ese lenguaje que ellos pueden hablar sin parar. Yo quiero sentir esa experiencia. Y sabes, un día llegó a mi vida. Y comenzó a arder en mi interior un fuego, hermano. Desde mi interior. Era algo que quería salir. Era algo que quería salir. Y yo por mi incredulidad, por mi inmadurez espiritual, por temor a hablar aquellos disparates, no lo dejaba salir. Hasta que fue más fuerte que yo y tuvo que salir. Oye, y ahora, hoy en día, los momentos más bellos en mi tiempo de oración es cuando Él llega y Él me hace hablar lenguas en su presencia. Me hace hablar con Él, porque cuando tú hablas lenguas, tú te estás edificando a ti mismo, pero estás hablando misterio con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Y en ocasiones he recibido la revelación de que he llegado a un lugar y el lugar ha estado cargado, ha estado denso, y me he apartado a un lugar y han comenzado a fluir otro tipo de lengua diferente a la cual hablo cuando estoy en mi tiempo de oración. Y el Espíritu de Dios me da testimonio de que estoy haciendo, sin yo saberlo, por medio de la presencia de Él, guerra espiritual. Y entonces cuando esas lenguas salen de mi interior, la atmósfera cambia, los aires se disipan. Entonces, ese misterio es para ti, iglesia. ¿Por qué vas a pasar por esta vida sin experimentar eso que te pertenece? Ese regalo que te ayuda a acceder a lo sobrenatural. Ese regalo que te ayuda a acceder al mundo espiritual. Ese regalo que te ayuda a conectarte cara a cara con el Espíritu Santo. Anhela los mejores dones. Procura el hablar en lengua. Procura el don de profecía. Procura el don de milagros. Procura los levitas de este lugar. Procuren mientras estén adorando allí que Dios le dé palabra de sabiduría para exhortar al pueblo. No podemos ser escasos a la manifestación del Espíritu de Dios. Cuando tú y yo somos escasos a la manifestación del fuego santo de Dios, lo limitamos, hermano. Lo limitamos porque Dios es un caballero y según la vasija que tú y yo tengamos, según la capacidad espiritual que tú y yo tengamos de recibir lo que Dios quiere para ti y para mí, así nos será dado. Entonces no podemos ser escasos, no podemos limitarnos porque hay mucho de ese fuego santo para ti y para mí. La vida se torna difícil en ocasiones. En el ministerio hay muchas veces que queremos claudicar, hay muchas veces que queremos volver atrás, hay muchas veces que no tenemos fuerza. ¿Sabe? Si no estás lleno de ese fuego santo te vas a quedar. Si no estás lleno de ese fuego santo, las circunstancias adversas de la vida, el mar impetuoso de la vida te va a ahogar. Lo único que te va a hacer salir a flote en esas circunstancias es la presencia del Espíritu de Dios sobre tu vida. Es que ese fuego santo esté ardiendo en todo momento. El profeta Jeremías tuvo situaciones difíciles en su ministerio. Le tocó vivir un tiempo donde Dios le dio una palabra constante de juicio contra Jerusalén. Mire, y la palabra del profeta Jeremías no era recibida por los moradores de Jerusalén. En ciertas ocasiones fue azotado, fue puesto en un cepo, porque la gente no recibía la corrección de Dios. ¿Sabe? Y él se sintió débil en su ministerio. Él no entendía por qué Dios lo había llamado a profetizar en aquella época muchas veces. Él no se veía en ocasiones efectivo en su llamado profético. Y hay unos versículos donde él expresa esta situación. Pero fíjese
Fíjese cómo él mismo dice qué fue lo que lo ayudó a mantenerse a flote. Y aunque no menciona la presencia del Espíritu Santo, sí habla del fuego de Dios. Y lo que él dice en estos versículos nos ayudan a entender de que está hablando de la presencia del Espíritu de Dios, de que está hablando de la presencia del fuego santo. Allí en su tiempo de debilidad espiritual, en su tiempo difícil, él decía, Jeremías 20 a partir del versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Fíjese cómo él se sentía. La gente no recibía su profecía. Él estaba espiritualmente decayendo. Pero viene el versículo 9. La revelación que le dio al profeta y la revelación que Dios nos quiere dar a ti y a mí en esta mañana. ¿Cómo es que tú y yo podemos mantenernos a flote? ¿Cómo es que tú y yo podemos mantenernos vivos en medio aún del desánimo espiritual? Y el profeta decía, versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, escucha iglesia, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Lo que lo mantenía él flotando, lo que lo mantenía él con vida aún en medio de su debilidad espiritual, era la presencia del Espíritu Santo, era la presencia de ese fuego santo que había dentro de él. Él no podía entender lo que estaba sucediendo dentro de su ser, pero dice que había un fuego que lo mantenía vivo, un fuego que él no podía entender, algo que lo consumía incluso hasta el interior de sus huesos. Y eso es lo que pasa cuando el fuego de Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. Podrán venir ríos, podrán venir tempestades, lluvias, podrán venir momentos adversos, podrá venir la enfermedad, podrá venir la incomprensión, podrá venir el que te juzga, podrá venir el que te critica, podrá venir el que no te comprende, podrá venir el que está diciendo que tú estás haciendo las cosas mal. Y el desánimo puede invadir tu vida. Pero si el fuego de Dios está ardiendo dentro de tu ser, si el fuego del Espíritu Santo está ardiendo dentro de ti, esa va a ser la doble fuerza celestial que te va a hacer seguir adelante, que te va a hacer levantar tu cabeza y mirar a aquel que te ha hecho un llamado de vida eterna. Bendito sea su nombre para siempre. Iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y parafraseando la parábola de las 10 vírgenes, dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Hace poco en el tiempo de conexión y discipulado se enseñó acerca de eso. Dice que las prudentes llevaban consigo sus lámparas, pero también que dice que llevaban ¿qué? Aceite. Ellas llevaban aceite. Las insensatas solamente estaban con sus lámparas, pero no se preocuparon por llevar el aceite extra, por llevar ese aceite que les haría falta en el momento difícil. Y dice que se oyó una voz a medianoche que decía, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Y dice que solamente las 5 prudentes, aquellas que llevaron consigo aceite, pudieron estar apercibidas para recibir al esposo. Iglesia, el Señor está cerca. El Señor está cerca. En un abrir y cerrar de ojos, el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra de Dios. El Señor está cerca. Lo único que te va a hacer estar apercibido delante de su presencia es que tú tengas ese fuego santo ardiendo en tu vida. El apóstol Pablo se lo decía en una de sus cartas a los creyentes: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo único que te va a mantener apercibido, dispuesto, preparado para la presencia de su venida cuando Él se manifieste en gloria, es la presencia del Espíritu de Dios ardiendo en tu corazón. Que nada impida, iglesia de Jesucristo, que ese fuego santo que Dios ha depositado sobre ti, ese fuego santo que ha comenzado a arder en medio nuestro y del cual todos somos testigos, que nada impida que ese fuego siga creciendo, que nada impida que ese fuego se siga avivando y que nada ni nadie lo apague. Que nada
ni nadie lo apague. Que Dios te bendiga en esta mañana. Ponte en pie que quiero orar por ti.